En algún lugar de Internet hay lugares que no aparecen en Google. No los encuentras buscando en Chrome. No los encuentras en ningún buscador. Son invisibles para la mayoría de la gente. Y en 2017, uno de esos lugares escondía el mercado ilegal más grande de toda la historia de Internet. Cientos de miles de personas lo usaban todos los días. Movía millones de dólares. Y sus dueños creían que nunca, jamás, los iban a atrapar. Estaban equivocados. Lo que vas a escuchar es una historia real. No es una serie de Netflix, no es una película. Pasó y cambió para siempre la forma en que las autoridades de todo el mundo combaten el crimen en Internet. Para entender esta historia, primero tienes que entender algo. Internet no es solo lo que ves todos los días. Cuando entras a YouTube, a Instagram, a Google, estás usando una pequeña parte de Internet, la parte visible, la parte indexada. Pero existe otra capa, una que los buscadores no pueden encontrar, una a la que no se accede con un navegador común. Se llama la Dark Web, y no es un mito urbano, es real y tiene sus propias reglas. En la Dark Web no hay publicidades, no hay algoritmos que te recomienden contenido, no hay perfiles verificados, hay anonimato total y absoluto, y donde hay anonimato total, inevitablemente aparecen los que quieren aprovecharlo. Así nació Alphabay. Alphabay era un mercado, pero no de cualquier cosa. Tenía una interfaz limpia, un sistema de búsqueda, categorías ordenadas, reseñas de vendedores, sistema de pagos. Era, en todos los sentidos, un Amazon. Pero lo que se vendía adentro era otra cosa. Drogas de todo tipo, datos bancarios robados, documentos de identidad falsos, malware listo para usar, información personal de personas reales, todo al alcance de cualquiera que supiera cómo llegar. En su momento de mayor actividad, Alphabay tenía más de 200.000 usuarios registrados y más de 300.000 productos listados. Procesaba millones de dólares en transacciones cada semana usando criptomonedas para intentar no dejar rastro. Era 10 veces más grande que Silk Road, el primer gran mercado ilegal de la Dark Web, que ya había sido cerrado años antes. Alphabay no era simplemente un foro escondido en Internet, era una organización criminal funcionando a escala industrial. Detrás de todo esto había un hombre, Alexandre Caces, un canadiense de 25 años que para el mundo era un empresario de tecnología exitoso. Vivía en Tailandia, tenía autos de lujo, propiedades y una vida que parecía completamente legal. Pero en secreto era el creador y administrador de Alphabay, y estaba convencido de que nunca lo iban a encontrar. Sin que nadie lo supiera, las autoridades ya lo tenían en la mira desde hacía meses. El FBI, la DEA, Europol y agencias de varios países trabajaban en silencio, coordinadas y compartiendo información. La operación tenía nombre, Bayonet, y su objetivo era claro: no solo cerrar Alphabay, sino destruirlo y usar su caída como una trampa para atrapar a todos los que intentaran escapar. Y acá aparece uno de los detalles más increíbles de toda la historia. Caces, el dueño de Alphabay, cometió un solo error. Años antes, cuando el sitio recién empezaba, envió un correo de bienvenida a los primeros usuarios, pero ese correo tenía su dirección de email personal, su dirección real. Los investigadores la encontraron y desde ahí empezaron a tirar del hilo hasta llegar directamente a él. El 4 de julio de 2017, autoridades tailandesas arrestaron a Alexandre Caces en su propia casa. Al mismo tiempo, en servidores de todo el mundo, Alphabay fue desconectado sin previo aviso, sin mensaje de despedida, sin explicación. El sitio simplemente dejó de existir. Para sus más de 200.000 usuarios, fue como si el piso desapareciera de golpe. El pánico fue total, y en medio de ese pánico, tomaron una decisión que los llevó directo a una trampa.
Cuando un mercado ilegal cae, sus usuarios no desaparecen, simplemente buscan otro lugar. Y en 2017, ese otro lugar era Hansa. Hansa era otro mercado de la Dark Web, más pequeño que Alphabay, pero conocido, confiable y con buena reputación dentro de esa comunidad. Después de la caída de Alphabay, miles de usuarios migraron hacia ahí y, en cuestión de días, el tráfico de Hansa se multiplicó por 8. Todos creían que habían encontrado refugio. Pero había algo que ninguno de esos usuarios sabía, algo que cambia por completo esta historia. Hansa ya no estaba en manos de sus dueños. La policía neerlandesa, que trabajaba junto al FBI en la Operación Bayonet, había tomado el control del sitio semanas antes, en secreto, sin cambiar nada y sin alertar a nadie. Hansa seguía funcionando exactamente igual que siempre, con la misma interfaz, el mismo sistema y los mismos productos. Pero ahora cada transacción, cada mensaje, cada nombre de usuario y cada dato que pasaba por Hansa llegaba directamente a los servidores de la policía. Durante semanas, la policía dejó Hansa funcionando. Observaban, registraban e identificaban a cada usuario que entraba, creyendo que estaba a salvo. Nadie sospechó nada, porque el sitio funcionaba perfecto, porque nadie había dado la alarma y porque la trampa estaba diseñada exactamente para eso, para que no se notara, para que el miedo los empujara solos hacia adentro. Cuando finalmente cerraron Hansa, en julio de 2017, ya tenían todo lo que necesitaban: nombres reales, direcciones físicas, historiales de transacciones y patrones de comportamiento. A partir de esa información, se abrieron cientos de investigaciones en decenas de países, con arrestos en Europa, Estados Unidos y Asia. La Operación Bayonet no fue solo el cierre de 2 mercados ilegales, fue una jugada de ajedrez. Primero cerraron Alphabay para generar pánico, después usaron ese pánico para empujar a todos hacia Hansa y cuando Hansa cayó, se llevaron a todos con ella. Alexandre Caces, el hombre detrás de Alphabay, nunca llegó a juicio. Días después de su arresto, murió en su celda en Tailandia. La investigación oficial determinó que fue una autoeliminación. Tenía 25 años. El imperio que había construido en las sombras, ese imperio que él creía invisible e indestructible, se había derrumbado por un correo que envió cuando tenía poco más de 20. La Operación Bayonet demostró algo que muchos no querían creer: que en Internet el anonimato nunca es absoluto, que cada error deja una marca y que la sensación de ser invisible puede ser la ilusión más peligrosa de todas. Huyeron de un mercado caído directo hacia una trampa policial, y lo peor de todo es que ninguno lo supo hasta que ya era demasiado tarde.